Amigos, amigas, gracias como siempre, señoras y señores, también por venirse a informar aquí a TES Noticias. Ya sabemos que durante varios sexenios, la Suprema Corte, entonces en este sexenio, ha venido haciendo chicanadas, ha venido soltando a delincuentes, ha venido absolviendo a personas delincuentes sin preocuparles ni siquiera porque puedan reparar los daños. El caso de Rosario Robles es el de mayor resonancia, con 7,000 millones de pesos que se extraviaron, siendo ella la mayor responsable en Sedatu y en Sedesol, ahora Secretaría del Bienestar Sedesol. Nuestro presidente ha venido nombrando las cuestiones, inclusive de los altas prerrogativas, los lujos, los bonos tan lujosos que vienen recibiendo estos magistrados, que además no son elegidos de manera popular, así como lo hemos visto en cualquier país de nuestra América Latina. Si no son los jueces, son los congresos los que vienen tirando los asuntos que realmente requieren un país El caso de corregirse Veracruz y tiene atenderse. Esta demostración del día de ayer frente a la Suprema Corte por parte del gobernador Cuitlagua García, en donde además hubo bastantes personas, es también otra muestra contundente, así como otras marchas que se han llevado a cabo por ciudadanos y ciudadanas, además de plantones en la Ciudad de México. Esto vino ocurriendo inclusive desde el 2019 y lamentablemente la pandemia cortó la inercia de venir haciendo cada vez más marchas. En ese sentido, el pueblo de México no ha venido olvidando todas estas chicanadas o todas las cuestiones que en sexenios anteriores la Suprema Corte no se venía demostrando de la misma manera como lo viene haciendo en este sexenio, que obviamente es de manera descarada. Revisando la tremenda Corte y su superpoder, así lo llaman en este artículo, cómo pasamos de los viejitos de la Corte a los intercambios de WhatsApp. ¿Quiénes son los 11 jueces superpoderosos que están tomando decisiones para el futuro de todos los mexicanos? ¿Qué constitución están defendiendo? Los mensajes enviados sin protocolo por WhatsApp en la noche en tono de reclamo de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia al presidente del Senado, en un momento más lo vamos a recordar eso, obligan a revisar más allá del escándalo mediático y la relación entre los tres poderes que definen los destinos de nuestro país. En los hechos, 11 ministros nombrados por presidentes en turno y ratificados por el Senado en sexenios anteriores tienen la última palabra para decisiones trascendentales del país por encima de los poderes electos ejecutivo y legislativo. Su función al final de cuentas es velar porque se cumpla la letra de la Constitución, además de que la Suprema Corte es aparato regulador del INE y el Tribunal Electoral, pues imagínense, ¿no? Donde también tantas chicanadas, fraudes electorales, que ya son delitos electorales y no se supone que son delitos únicamente para pagar multas. Esto tampoco la Suprema Corte lo ha venido regulando como se debe, ¿no? ¿A qué constitucionalidad están velando? La Constitución actual tiene muy poco espíritu de constituyentes de 1917. Solo 22 de los 136 artículos se mantienen como sus originales, el resto ha sido modificados. La letra de la Carta Magna tiene 5 veces más palabras que hace 100 años. Y destaca un dato, 500 de los 700 artículos modificados se dieron entre los gobiernos de Miguel de la Madrid y Peña Nieto. Entre los cambios borraron los 3 pilares de la Constitución del 17, territorio, educación, trabajo. Recordando, dieron el primer amparo contra la ley de la industria eléctrica, recordando que esto mientras estuvo Arturo Saldívar presidiendo la Suprema Corte. Estos ministros también se volvieron a mostrar que están en contra de una transformación la cual votamos millones de mexicanos. Por ser contraria a un ambiente sano, ponen unos pretextos de veras más completamente lejos de mostrar que cuentan con buenos criterios, de respetar la democracia, que están de veras volándose la barda. De acuerdo con el amparo, la ley restringía los incentivos que exigen para lograr la transición energética. El juez Juan Pablo Gómez Fierro, segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, otorgó este primer amparo. Esto nos tenemos que regresar a julio del 2022, en contra de la ley de la industria eléctrica. Este fue otorgado al Centro Mexicano de Derecho Ambiental,
al considerar que esta ley es contraria al derecho de un medio ambiente sano, cuando en este sentido no tiene nada que ver eso, porque además México se encuentra dentro de los países que menos contaminación están lanzando a la atmósfera. Esto también lo ha reportado la secretaria de Energía, Rocío Nale. Según el amparo, esta norma restringe y modifica los incentivos exigentes para la transición energética, además de no contemplar inversiones propias para alcanzar dicha transición, de una manera que suena elocuente, pero que es forma de retorcer nuestra muy parchada Constitución. Inclusive, en ese sentido, Gómez Fierro, uno de los jueces más conservadores, asegura que la Suprema Corte echará atrás la reforma energética, recordando que aún podía proceder, ya que no obtuvieron 8 votos a favor cuando presidía Arturo Saldívar. Y esto es obviamente preocupante. El juez Juan Pablo Gómez Fierro, uno de los conservadores del país, abiertamente en contra de la Cuarta Transformación y la democracia, el pueblo, la soberanía, ha revelado ante un grupo de empresarios que la Suprema Corte de Justicia ya alista para atender las demandas de las empresas privadas que quieren echar para atrás la ley de la industria eléctrica. Cabe mencionar que la ley de la industria eléctrica podía quedar sin efecto debido a que la ministra Norma Piña se prepara para atender y dar referencia a los intereses particulares antes que a los intereses de la nación y el pueblo, intereses públicos. Gómez Fierro es conocido por haber otorgado amparos contra la ley de la industria eléctrica a todos los privados que así lo pidieron, además de que perdonó la deuda de 1,000 millones de pesos a la firma energética española Iberdrola. En estas protestas, como podemos seguir recordando del día de ayer, inclusive llegaron por el aspecto de la Suprema Corte, con estos ataúdes y los chayoteros que son bastante neoliberales y conservadores y que vienen desde hace bastantes años atrás. Todavía se escandalizan por esto y no se escandalizan por la manera en que se viene pisoteando las decisiones de un presidente legítimo elegido por un pueblo legítimamente en las urnas. O sea, es bastante, es de alarmarse de veras. Así vemos la gran cantidad de gente, les vuelvo a recordar que se conjuntaron ayer en el plantón cuando estuvo Cuitlagua García y otros funcionarios del gobierno de Veracruz, para que vean que esto tampoco fue de 2, 4, 50 personas. Norma Piña, hay que entender que además, y se nos informó la semana pasada en la conferencia de nuestro presidente, cuenta con esta persona que estuvo y está en el Consejo de la Judicatura actualmente, o sea, es cercana a Norma Piña, y que estuvo actuando antes bajo el mando de García Luna, actualmente declarado culpable en la Corte de Brooklyn, en Nueva York, y además nuestro presidente, y hoy este video ya se los lancé más temprano, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera mostró todos esos contratos que fueron adquiridos por esta señora en un orden de 700 millones de dólares. El gobierno, así como nuestro presidente, reveló que la ministra Norma Piña contrató como nueva directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal a Sonia Vargas Terrero, la que les mencionaba hace un momento. Acusada, si funcionara el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, pues ellos tendrían que estar viendo esto de cómo se va a contratar en el Poder Judicial a quien está acusada por firma de contratos ilegales, inmorales, en la época de García Luna. ¿Cómo el Poder Judicial va a contratar a esta señora? Increíble, pero cierto, así descaradamente también lo hicieron, ¿no? En ese sentido hay que recordar también la absolución a Rosario Robles en febrero del año pasado, ex titular de Sedatu, que según esto se dedica a hacer mejoramientos urbanos, y bajo su dirección estos mejoramientos urbanos jamás se hicieron, al contrario, muchas obras quedaron como elefantes blancos, quedaron a medias, en obra negra, en obra gris,
y esta situación siendo la mayor responsable, al igual que en Sedesol, que actualmente se llama Secretaría del Bienestar. Es realmente impresionante que la hayan absuelto desde que llegó Norma Piña en enero de este año, ¿no?, a presidir la Suprema Corte. Robles, de 67 años, estuvo presa entre el 13 de agosto del 2019 y el 19 de agosto del 2022, cuando fue excarcelada por solicitud de la defensa, que abdujo que la exfuncionaria enfrentaba problemas de salud. Un juez absolvió este viernes a Rosario Robles, quien formó parte del gabinete durante el gobierno de Peña Nieto, pero ella se metió a la política desde Salinas de Gortari y que fue procesada por corrupción en México, y así fue informado por el Poder Judicial, pero a final de cuentas la absolvieron. Esposa de García Luna, además, llegando Norma Piña a presidir la Suprema Corte, recibió un amparo para descongelar sus cuentas, el mismo día que fue declarado García Luna culpable, así de descarado. El gobierno mexicano confirmó que Linda Cristina Pereira, esposa de García Luna, está amparada ante la justicia mexicana. Más abajo dice, la esposa del exsecretario de Seguridad Pública del 2006 al 2012 obtuvo amparo por el 17º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la capital mexicana, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera la incluyera en la lista de personas bloqueadas desde el 9 de diciembre del 2019. Ahí se encontraba dirigiéndola la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto. Esto ocurrió también en lo del Senado después de que Alejandro Armenta, que actualmente dirige la mesa directiva en el Senado, le mandaron Norma Piña mensajes de WhatsApp que además ella salió a aclarar que sí había sido ella, imagínense. Hace unos momentos a la Junta Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que presido, me permitiera hacer uso de la palabra por algo que considero podría ser grave y no lo puedo permitir. Es un hecho que de concretarse sería lamentable. A las 9 de la noche del día de ayer, con un minuto, empecé a recibir de un número telefónico un conjunto de mensajes, presuntamente del teléfono de la ministra presidenta de la Corte. Me entero posteriormente que a mi secretaria, a las 8 de la noche, Daniela, le hacen una llamada por mensaje de texto donde le dicen, se apersonan con el nombre de Francisco Tapia, asesor de la ministra presidente, quien busca mi número telefónico para ponerse en contacto conmigo. La secretaria técnica, Daniela, que aquí se encuentra presente, le da mi número telefónico y empieza una conversación a las 9 de la noche con un minuto. No juzgo, no prejuzgo. Quiero informar a esta soberanía el hecho. Quiero informar que he enviado un escrito a la Corte que voy a leer. Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presente. El que suscribe, senador Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado de la República, con fundamento en el artículo 6º, párrafo 2º y 8º constitucional, me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para que por su conducto se pueda verificar los siguientes hechos significativos del día 16 de mayo del presente año, toda vez que el ciudadano Francisco Tapia, el cual se acreditó como su asesor, mediante una serie de mensajes de WhatsApp, pretendió crear un canal de comunicación entre usted y su servidor. Y efectivamente, ustedes, entre servidores públicos, además, no se puede hablar de comunicaciones personales. Eso lo debería de saber Norma Piña, presidiendo la Suprema Corte, siendo magistrada
desde hace años atrás, quien amenazó además vía WhatsApp a este Alejandro Armenta, más aún con la Corte le paga la telefonía móvil, sale de nuestros impuestos y de las inversiones que caen en el país, que esas son cuestiones que en la Suprema Corte jamás han movido un dedo, ¿no? Aquí inclusive se ve que dice, hago esta aclaración respecto a quienes han mostrado apoyo a mi persona, sus expresiones sobre los datos inexactos, así como la labor de quienes informamos del Poder Judicial, reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. Ahí está reconociendo Norma Piña, que inclusive mandó ese comunicado y ahí se puede ver claramente su firma, aceptando eso. No terminando en eso, hoy la Suprema Corte da efecto a la invalidación de acuerdos sobre proyectos prioritarios. Lo habían desechado el día jueves pasado. El viernes entonces nuestro presidente vuelve a mandar un decreto y lo vuelven a tirar. En votación dividida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó darle efectos generales a su decisión de la semana pasada que invalidó en su totalidad el acuerdo del 22 de noviembre de 2021, donde se clasifican como de interés público y seguridad nacional los proyectos, megaproyectos que se han venido construyendo, desarrollando en este sexenio. Esta decisión no tiene efecto sobre el nuevo acuerdo que con un contenido parecido al ahora invalidado fue emitido por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador apenas el jueves pasado, ya que se trata de actos jurídicos diferentes. En el caso del acuerdo del 2021, el Pleno de Ministros decidió por 6 votos contra 5 que este acto administrativo no tendría ningún efecto legal, es decir, que cualquier ciudadano podría solicitar esta información sobre dichos datos. Aquí estamos hablando del INAI. Así es como decidieron estos jueces, que no fueron todos, fueron 6, y es realmente lamentable. Gutiérrez Ortiz Mena, la postura del ministro Pardo. Luis González Alcántara. El proyecto. Chávez Izquierda Hermoso. Los mismos términos que el ministro Alfredo Gutiérrez. Chávez Ortiz Al. Con la postura del ministro Pardo. Chávez Toledano Morales. Yo estoy con el proyecto y precisamente porque ya ninguna parte de la administración puede invocar este acuerdo. Si es que... Soy ministro Pardo Rebolledo. Con lo que se ha denominado mi postura. Soy ministro Saldívar Lado de la Red. En el mismo propuesta. No propuesta, postura. Soy ministro Ríos Farjat. Con el proyecto, con un voto aclaratorio. Soy ministro Daniel Potisek. Con el proyecto. Soy ministro Pérez de El proyecto. Soy ministra presidenta Piña Hernández. Con el proyecto. Soy ministra presidenta Piña Hernández. Con el proyecto. Obviamente, quienes dijeron que estaban a favor del proyecto del ministro Pardo son quienes estuvieron en contra de que esto se perpetrara, ¿no? Y inclusive viendo las cuestiones y las fechorías de los panistas desde que la alcaldía Cuauhtémoc ha venido teniendo esta panista ahijada política de Ricardo Monreal, imagínense el grado de inmoralidad en esos sentidos. Se le vio a este individuo, ya habían envenenado las raíces del ahuehuete anterior, el que suplantó a la palma, que hay que recordar que ya tenía la base muy plagada y podía producirse algún accidente, que se cayera la palma y se cayera sobre todo los automóviles que pasan por Reforma. Y ahora se captó a este individuo que llegó a ponerle cemento al ahuehuete recientemente plantado. Otra vez, las autoridades en este sentido nos siguen demostrando que siguen en contubernio con el crimen, con delincuentes. No podemos verlo ya de otra manera porque es demasiado descarado lo que ha venido pasando. Y así como dicen, ministros de la Corte deben de rendir cuentas sobre su patrimonio fiscal. Así lo dijo la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.
Es necesario tener buenos controles y buenas supervisiones. También debe de ser transparencia y rendición de cuentas en el Poder Judicial, incluidos los ministros y ministras de la Suprema Corte, aseveró Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia, y esto obviamente surge después de que nuestro presidente en la conferencia de prensa del miércoles pasado mostrara todos estos grandes pagos que se le dan a los ministros y que tienen prestaciones también bastante lujosas. Así que, como dicen, un pariente de la siniestra Isabel Wallace, una operadora financiera del narco de García Luna, y está muy claro que la mafia maniobró para que Norma Piña encabezara la Suprema Corte. Hoy está muy claro que la mafia maniobró para que Norma Piña encabece a la Corte, y para el colmo de colmos, hoy se presenta descaradamente Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, donde se encuentra el Zócalo, Palacio Nacional, la Suprema Corte, para defender a la Suprema Corte, ¿no? Y hay que recordar que ella tuvo que ir a audiencias por el caso de que agredió a 2 policías, o gente de ella agredió a 2 policías dentro de las instalaciones de la alcaldía, corrió y a personas de la tercera edad que se daban siempre cita en el kiosco de Santa María la Ribera, y cuestiones que han venido siendo que sale a bailar, ¿no? Y luego ayer también que estuvo inclusive en el Estadio Azteca para ver este clásico del fútbol, como se ha denominado aquí, entre América y Guadalajara. O sea, son cuestiones que descaradamente muestran que no son personas que llegan por los encargos, sino por el cargo y a servirle a mayorías. Chequen ustedes. El día de hoy venimos a demostrarles nuestro apoyo a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Somos muchos los que la defendemos. Estamos para protegerla, porque protegerla a usted, defenderla a usted, es defender a México. Usted es una persona honorable, es una persona que merece todo nuestro respeto, es una mujer a la que ha venido atacando Andrés Manuel López Obrador. Al presidente de la República Mexicana le digo, váyase despidiendo de este país, vaya despidiéndose del poder. Los mexicanos no vamos a permitir que usted, presidente, siga atropellando a las instituciones, siga atropellando a las mujeres, siga utilizando su poder para acabar con este hermoso país. Presidenta Piña, le decimos, no está sola. ¡Viva México! ¡Viva! Y pues eso de honorable hay que estudiar el término, porque son palabras que suenan muy rimbombantes, y no es de que nada más porque las mencionen ya se supone que esa persona es así. El honor es una cualidad moral que lleva al sujeto a cumplir con los deberes propios respecto al prójimo y a uno mismo. Se trata de un concepto ideológico que justifica conductas y explica relaciones sociales. El ser honorable, además, otro uso del término se refiere al acto por cual una persona se siente enaltecida, que un escritor que tengan cuestiones que sean intachables, que se les vea que saben respetar, que son respetadas, que actúan de manera congruente, sensata, decente, y que actúan sobre todo con ética. Eso es una persona honorable, no porque nada más salgan a utilizar palabras a mansalva significa que las personas pueden ser honorables o no. Les agradezco, gracias por sus likes, gracias por informarse en este canal, gracias por todos sus comentarios, gracias por informarse en TES Noticias.